Okay, we are live. Okay. I will give a few seconds just for everybody to log in. Just because I can't see, can you share? I think there's 6 attendees right now. Okay, thank you. Mhm. All right, I'll give another 45 seconds and then we will get started. Thank you to all of you who are here so far. Muchas gracias a todos los que están aquí. Vamos a darle un par de minutos más para que se conecten otras personas que van a participar en esta reunión. All right, so I'm going to get started. Welcome everyone to our first early intervention to school age services, what to expect parent information session. We're very excited to have you here with us tonight, and the purpose of our I'm sorry, Erin. I don't know if it was me, but I Right. couldn't hear you. You couldn't hear me? The Yeah. signal dropped to yellow. Oh, okay. I'll restart. Good evening, everyone. Can you hear me now? Yes. Okay. Thank you so much for attending tonight and welcome to our first early intervention to school age services, what to expect parent information session. We are excited that you are here. And the purpose for our meeting tonight is really just to give you a clear picture of what educational services will look like once your child attends kindergarten next year. Muchísimas gracias, padres, por acompañarnos hoy a nuestra reunión de información de la transición de la intervención temprana. Le damos la bienvenida y las buenas noches, y queremos decirle que el propósito de esta reunión es para darle las expectativas y lo que se espera del programa de educación especial que sus niños van a participar una vez que ellos comiencen en la escuela. Okay, so I'm just going to give you a rundown of how tonight's session is going to work. We're going to start with introductions. Then we will touch on the schools. We'll talk about registration, the reevaluation process. We will do a classroom review of 2 types of classroom settings. We'll talk about related services. We'll do a curriculum review, and then we'll also discuss outside resources. And then lastly, we will allow time for some questions. Y vamos a comenzar también con las presentaciones. Dentro de poco les vamos a decir las personas que están participando, los maestros que están aquí esta noche con ustedes. También vamos a hablar acerca de las escuelas, el proceso de inscripción para el kinder, el proceso de reevaluación, la revisión del aula, también los servicios relacionados, la revisión del plan de estudios, también recursos externos que vamos a compartir con ustedes. Y por último, también vamos a tener la sesión de preguntas en caso de que alguno de ustedes tenga una pregunta. So just to start with introductions, my name is Erin Gradnitsky, and I am the Elementary Supervisor of Special Education, and then we'll go down the list. Y yo soy la señora Erin Gradnitsky, yo soy una supervisora de educación especial y le doy la bienvenida, y más abajo vamos a empezar con las otras personas que están aquí. Yo soy la siguiente, yo soy María Salazar Williams, soy el enlace de
bilingüe de las personas que hablan español. Los padres que necesiten cualquier cosa en español, sería yo la que los apoyo en eso. Soy una especialista en apoyo de familias. Hello. Maria, sorry, keep going with me. I apologize. That's okay. Hi, I'm Alyssa Griffith. I'm one of the school psychologists in the district. Y la señora es Alisa Griffith. Ella es una psicóloga de la escuela. Good evening, I'm Zoe Hunter. I'm a speech language pathologist for Norristown. Ella es la señora Zoe Hunter y ella es una patóloga de lenguaje de escolar. Good evening. My name is Candace Eck, and I am a learning support teacher for kindergarten. Y la señora Candace Eck es una maestra de educación especial. Ella da apoyo de aprendizajes de grado kinder. Hi, my name is Debbie Andrus. I'm one of the autistic support teachers at Whitehall Elementary School. Y la señora Debbie Andrus es una maestra de educación especial en el programa de autistas. Hi, I'm Amanda Sheehan. I am also another kindergarten autistic support teacher at Whitehall. Y la señora Amanda Sheehan es una de las maestras también de educación especial de apoyo autista. Hello, my name is Eric Hinschumacher. I am the instructional support teacher at Musselman Learning Center. Y el señor es Eric Hinschumacher. Es un maestro de educación especial también de apoyo al aprendizaje y es un maestro de educación especial. Good evening. My name is Anamika Anand. I'm one of the elementary school counselors and I work at Paul Fly Elementary School. Y la señora Anamika Anand es una consejera escolar y ella trabaja en la escuela de Paul Fly. Okay, so the first thing I want to do is just talk about some of the schools that house our kindergarten programs within the school district. We have Marshall Street Elementary School, and this school has K through 4th grade. We have Musselman Learning Center, which is kindergarten only. We have Paul Fly Elementary, which is also K through 4th grade, and then Whitehall Elementary, which is also K through 4th grade. Y ahora le vamos a dar información acerca de las escuelas que tienen programas de kinder en nuestro distrito. La primera es la escuela de Marshall Street, que tiene los grados de kinder al cuarto. El centro Musselman, que es el centro de kinder, solamente tienen kinder en esa escuela. Tenemos a la escuela de Paul Fly, que tiene los grados de kinder hasta el grado 4, y también Whitehall tiene grados de kinder al 4º grado. Okay, so the next topic I wanted to discuss is registration. We talked about registration in all of our transition meetings, and some of you in this meeting actually might already be registered, which is fantastic. But we are fully online registration. The link you'll see here, and we will share out this presentation. When you do go to register your child, you will be required to have the following documents: birth certificate, immunization records, your lease or mortgage statement, one utility bill, a parent photo ID, and if applicable, we do ask that you share the IEP and the RR reevaluation report or evaluation. I do want to add that if you are having trouble with registering online, we have personnel on site that can absolutely help you with this. One of them being Maria, who is here tonight, who can schedule a meeting with you to have you come in and kind of walk you through the registration process. Y el siguiente sección es hablarle acerca de la inscripción de kinder. Las inscripciones se están haciendo en línea y ese enlace que ven en la pantalla es el enlace que se utiliza para inscribir a sus niños en el kinder. Eso se puede encontrar en la página web del distrito escolar. Una vez en ese sistema, le van a pedir los siguientes documentos para completar la inscripción de su niño, que sería el acta de nacimiento, la cartilla de vacunación, el contrato de renta y una factura de servicios públicos, que puede ser una factura de luz, agua, cable.
también la identificación con foto de los padres y si les corresponde el plan individualizado de sus hijos. También entendemos que algunos de los que están aquí presentes ya inscribieron a sus niños, pero es un recordatorio para esos padres que todavía no han completado la inscripción. Y si hay alguno de ustedes que tiene dificultad con este proceso, tenemos personas que los pueden asistir. Una de esas personas soy yo. Pueden contactarse conmigo y yo los puedo ayudar con el proceso de inscripción. Okay, so with that, I am going to pass it off to our psychologist, Lindsay. Erin, I think your audio dropped again for a second. Are you able, is everyone able to hear me? I can go over the reevaluation. Okay, great. I see head nods. All right, so I'm Alyssa Griffith. I'm one of the psychologists in the district. To start the reevaluation process, first you'll receive a permission form. Typically we send those forms via an email from HelloSign, so be on a lookout for an email from HelloSign. If you agree to the reevaluation, you'll want to check the box that says that you consent and then also sign the form at the bottom. Ok, ella es una de las psicólogas escolares del Distrito Escolar del Norristown y está hablando de acerca del proceso de reevaluación de sus niños. Ella dice que lo primero que va, una vez que sus niños están inscritos en la escuela, van a recibir un correo electrónico donde se llama Hello Sign. Allí tienen que, en ese correo electrónico, van a ver unas cajitas y si les dan permiso al distrito escolar para que evalúen a sus niños, tienen que asegurarse de marcar esa cajita. Once you sign that form, either myself or another psychologist in the district will come to the child's preschool if they attend preschool. If they aren't in a preschool program, it's no problem. We can arrange for them to come to one of our Norristown area schools to complete the testing. So we'll work in a one-on-one setting with them. If they are in preschool, we'll observe them in the classroom. The testing that we do looks at their cognitive ability, those early academic skills, think things like their knowledge of colors, shapes, their early letter and number knowledge. Typically, testing takes about 45 to 60 minutes. We do know that kids that age need lots of breaks, so we include lots of breaks within the testing. Okay, entonces una vez que ustedes firmen ese documento que le mandan por el correo electrónico, entonces la psicóloga va a programar con ustedes una cita, bien sea si su hijo está asistiendo a un pre-kinder, entonces ella iría al pre-kinder a hacer la evaluación con su niño. Y esta evaluación consiste de habilidades preacadémicas como es los colores, las formas, los números, las letras, y ella dice que esta evaluación se toma como de 45 a 60 minutos, que por supuesto le da descanso al niño durante la evaluación. Si es un niño que no está en un pre-kinder, entonces ella se comunicaría con ustedes para hacer una cita y evaluar al niño. We'll also be sending yourself, as well as if they have a preschool teacher, electronic behavior rating scales. Again, you'll receive those via email. Those scales look at things like their ability to focus, follow directions, and compares them to other kids their same age. También si están en una programa de pre-kinder, también se les manda lo que llaman la escala de comportamiento a la maestra para que la maestra evalúe habilidades de cómo los niños están desarrollando en el salón de clase. If your child currently receives speech, OT, or physical therapy, those related service providers will also be coming to work with the student as well. Si su hijo está recibiendo terapia física o terapia de habla, esos terapistas también vendrán a trabajar con sus hijos.
So the whole process takes about 60 days from once you sign that permission form. Within 60 days, you'll get a copy of our reevaluation report with all of our testing results included. If they qualify for services, we will hold an IEP meeting within 30 days where we'll go over the report in more details and create a school-aged IEP for them. Entonces, el proceso de evaluación se lleva 60 días en completo desde el día de que ustedes firmen ese documento dándole permisos a ellos a la psicóloga para que le dé la evaluación. Se lleva 60 días. En esos 60 días recibirán una copia de la reevaluación y también los resultados. Al recibir los resultados, entonces van a tener una reunión para discutir esos resultados y si los niños califican para servicios de educación especial, el siguiente paso sería ponerles un plan individualizado que comúnmente se le dice el IEP y se discute ese plan con ustedes. Okay, thank you, Alyssa. And with that, I will pass it over to Candace Eck, one of our learning support teachers. Y ahora Good le vamos evening. Sorry. Ahora le vamos a presentar a la señora E, que ya le va a hablar acerca de los estudios en el salón de clase y en la escuela. Good evening. I'm just going to review what a kindergarten schedule looks like. It is a long day and the kids will probably come home tired. We keep them very busy, but be assured that we provide a lot of breaks throughout the day as well to keep their attention and keep them focused. But every day we'll be doing our curriculum. So we'll have math, social studies and science, reading and writing. The reading block is our longest block of the day, and we break that up into some whole group and some small group and some independent time with centers. Everybody has access to art, gym, music, and library as their specials. And at this point, at least at Musselman, we do have 2 15-minute recesses per day. Ok, entonces el siguiente es el horario, es como un día típico de un niño en kinder. La señora Eck dice que es un día largo, los niños van a regresar a casa cansados, pero que les asegura de que los niños van a tener descansos durante el día. El horario es el siguiente: en la mañana van a tener matemáticas, estudios sociales, van a tener un recreo de 15 minutos, después le dan las áreas especiales, que es el arte, educación física, música, biblioteca. Después tienen otro descanso, que es incluyendo el almuerzo. Dice que el bloque más largo es el de lectura, pero eso lo rompen en varias secciones: grupo completo, lectura guiada y centros, que son como actividades en grupos pequeños. Después en la tarde van a tener escritura, también tienen otra vez un recreo en la tarde y en las 2:40 a 3:10, que es al final del día, pequeños grupos adicionales. And just to go back to that, the WIN period at the end of the day stands for what I need. And that is a time where the teachers will pull small groups to be able to reteach a skill, like if somebody needs more practice with something. And that kind of looks different in each classroom, but it is a built-in time every day for students to have support with anything that they're struggling with. Y hablándole un poquito más acerca del último bloque, donde se llama WIN, dice que es un grupo pequeño adicional y se centra en lo que el estudiante o ese grupo pequeño de niños necesita. Entonces son cosas que ellos repasan y vuelven a repetírselas a los niños para asegurarse de que ellos están entendiendo lo que están aprendiendo. And that's just the general schedule, but everybody's, plans, individual IEPs will help dictate what that looks like for each student. So we're always trying to start with, the most time spent in the general education classroom in that least restrictive environment. So we're trying to provide services in that room in order to give them time with their peers, time with the curriculum, while also providing any specially designed instruction that is in their IEPs. Sometimes pulled out services would be things like speech or OT,
even social skills, if that's needed, it can be a pull-out service or a push-in. We try to, if we teach a skill in a pull-out model, we want to make sure we're also using that in the general education environment. So we're practicing, taking that skill into that natural environment for students. So it's really kind of individualized based off each student with the goal in mind of spending the most time possible in that general education classroom. Entonces, en adición al horario que se le acaba de explicar, también queremos que sepan de que según los planes de la educación individualizada de cada niño, estos servicios de educación especial se proporcionarán dentro del salón de clase, en la educación general, para que los niños tengan la oportunidad de estar con sus compañeros y también tengan servicios que ellos necesiten. Por lo menos si los niños que están tomando habilidades sociales, también se les incluye en su plan individualizado, también sus terapias, si es la ocupacional, la de habla, y es individualizado para cada niño este plan, para asegurarnos de que ellos están aprendiendo lo que ellos necesiten de acuerdo a la necesidad de cada niño. And as far as academic supports, the good thing about kindergarten is we're all starting at the same place. We all have to learn our letters, the names, the sounds, the numbers. So everybody's coming in at that same level. So, we will be evaluating the students to see how they're progressing in the curriculum. And if that extra support is needed for, math or reading or an academic support, we're always on the lookout for that if that needs to happen. But once again, like everybody's coming in, learning all the same things, which is a big, a level playing field for everybody. Y también compartiendo con ustedes que los niños comienzan en el mismo nivel. Cuando comienzan las clases, todos están en el mismo nivel, todos van a aprender las letras, los números y cosas así, pero que durante el transcurso del año van a evaluar a los niños y ver cuáles son las necesidades, en que ellos necesitan un poquito de extra ayuda, y los maestros van a empezar a determinar qué más necesidades tienen sus niños en cuestiones académicas y para reforzar y ayudarlos a aprender en esas habilidades que ellos necesiten un poquito más de ayuda. Okay, so thank you, Candy, for sharing. And I'm going to pass it off to Deb and Amanda to talk a little bit about our low incidence programs. Hi, so for our low incidence program, this is just a sample schedule of what could occur in our classroom during the day. We try to do about a half-hour time for morning meeting that includes songs and our days of the week, months of the year, the date, and the weather, and the seasons. Then we do a large chunk of our morning is usually our work sessions, and that's in a 2-to-1 or a 3-to-1 ratio. And we try to rotate between the teacher and the paraprofessionals to provide instruction anywhere from 15 to 20 minutes, depending on what the students need. We like to add in a sensory break. That could be a swing, that could be the pea pod, it could be dry textured bins, it could be some shaving cream, it could be, pulling the wagon in the hallway, or just taking a break in the gym if it's available. Then we typically have lunch and recess, whether that's outside on the playground or inside in our classroom. We usually do some natural environment teaching, which could be doing a craft. So we work on some cutting, some pasting, looking at a model of what the craft should look like and trying to model that for them. We also do an independent activity schedule, so they learn how to follow some small task bins, but in a schedule format. We can work on social skills and just playing skills within the classroom. Then they go to specials, and then usually we do snack, which we usually include with manding. So being able to use, if they're using a device like an iPad or a textbook or any verbal language, to ask for the snacks that they want, and we try to take data on that. Ok, entonces este es un ejemplo de el aula de baja incidencia y le vamos a mostrar el horario estudiantil. En la mañana es la reunión matutina y eso consiste
de cantar canciones que tengan que ver con aprender los días de las semanas, los meses del año y también el clima. Y después de eso hay rotaciones de sesión de trabajo de 15 a 20 minutos. Y esta rotación es para que los niños hagan actividades en esas rotaciones. Después hay un descanso sensorial y eso lo que significa es que hay algunos niños que necesiten tiempo en el columpio, otros necesiten estar en el gimnasio, otros pueden hacer actividades con crema de afeitar, que toquen en sus manos y ellos tengan ese contacto. Después viene el almuerzo, el recreo. Ya a las 2:30 es la enseñanza del ambiente natural y esas actividades pueden incluir como artes y manualidades, actividades de la vida diaria, pueden ser la habilidad social, instrucción de habilidades de juego. Después vienen las clases especiales que incluyen unos días el arte, otros días la música, biblioteca, salud, educación física. Y en la tarde hay tiempo para la merienda. Y esto es un tiempo en un grupo donde los niños pueden utilizar el lenguaje verbal, por lo menos pedir la merienda y que ellos puedan expresarse sus necesidades durante ese tiempo. Okay, so our classroom is based off of the students' individual education plans, their IEPs. The services are based usually around communication, academic, and social and behavior skill support. When we look at the early intervention IEP and reevaluation, we use this information to carry over into our classroom, and we use that to start our kindergarten year. And then we develop a new IEP as the year goes on. We follow a very structured school day. It consists of individual and direct instruction, intensive teaching, errorless teaching, pairing and manding activities, independent skills, and group times. Students eat lunch in the cafeteria, typically with their regular education peers. We have special area classes outside of the special education classroom. Y la revisión también del aula de baja incidencia. Esta es la continuación, que según los planes de educación individualizados de los estudiantes, se le va a proporcionar servicios de educación especial dentro del salón de clase para las instrucciones de comunicación académica, también sociales y conductales. Esto es con se comienzan estos servicios con el IEP o el plan de estudios que viene de la intervención temprana, pero después una vez que se le dé la reevaluación y a sus niños, se continuarán esos servicios hasta que le puedan actualizar ese plan de educación especial basado a la reevaluación que se le da a sus niños para darle los niveles actuales y de apoyos que necesitan sus niños. Los estudiantes también van a participar en un día escolar que es altamente estructurado y consistente con la instrucción directa, individualizada, enseñanza intensiva, enseñanza sin errores de actividades, y también son habilidades independientes y de grupos. Estos estudiantes también van a tener almuerzo en la cafetería, que es típicamente ahí en la cafetería de todas maneras, y tendrán las clases de áreas especiales fuera del salón de educación especial. Okay. And in the autistic support classroom, we like to start off the beginning of the school year with a lot of time to get the students used to being in a classroom, being in an elementary school, and just beginning their school age program. We do this with high levels of reinforcement, a lot of breaks with preferred activities. We want to increase their motivation, keep them engaged. And then once they get used to the classroom, used to working with the teachers, understand some of the routine and structure, then we really start doing more of a direct instruction when it comes to new and targeted skills. I'll take a pause. Oh, okay.
Y también ella dice que en la clase de apoyo autista, en ese salón de clase, ellos primeramente comienzan las clases enseñándole las rutinas a los estudiantes. Los estudiantes reciben altos niveles de refuerzo, oportunidades para que ellos participen en actividades preferidas, para emparejar y aumentar la motivación y el compromiso. Entonces, ellos dicen que una vez que ya los niños aprendan la rutina, entonces ella comienza a darle más clases a los niños ya que ellos sepan su rutina. Okay, and then if necessary, we do toileting procedures. In our classroom, we have the special education teacher and 2 classroom paraprofessionals, or another word would be like a classroom aide, as our support staff. We're lucky enough to work with the Autism Initiative through PATAN. So we do have consultants that come into the classroom and work with us to help support the students and our staff as well. Y también ella dice que en el salón de autista ellos están también trabajando, enseñando a los niños a usar el baño. Y este es un salón de clase que tiene un maestro de educación especial, 2 asistentes de maestro, como personal de apoyo, y son partes de la iniciativa de autismo a través de la red de asistencia técnica y capacitación de Pensilvania, que es el PATAN. Y los consultores vienen del salón de clases para brindar capacitación, entrenamiento y apoyo dentro del salón de clases. Okay, and we might touch on this a little bit later in the presentation, but we did note here, I know a big question is, what can I do at home to prepare my kindergartner for the classroom? And one of the biggest things we can do is just help the students and children practice sitting, whether it's eating or just doing a small activity, anywhere from 5 to 15 minutes. We know that this is hard for this age level and starting school. So one of the best things we can do is just practicing sitting and completing simple, fun tasks to do. And it can be fun. It doesn't have to be high demand, just something that they like to do and just to learn to sit or stay in an area. We also like to really support a lot of communication in whatever language you speak at home. So always label the environment and talk about what you're doing with your children. And that's some of the best things that you can do to help support your children and get them ready for our classroom here at Whitehall. Can we go to the next slide? Sorry. Thank you. Una de las cosas que los padres se preguntan, y es algo que vamos a platicar un poquito con más detalles más adelante, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo como madre, padre, para alistar a mi hijo para la escuela? Y esa es una excelente pregunta, porque ella dice que la sugerencia es enseñarle a los niños la rutina de sentarse por 5 o 15 minutos y que se sienten tranquilitos en una silla para hacer una actividad, y la actividad que no sea más de 5 o 15 minutos, pero que sean actividades que no requieran mucha atención, que sea algo divertida y que ellos les guste hacerla. Otra de las cosas es modelar la comunicación. Esto significa de que hablen con sus niños, no importando el lenguaje, puede ser en español, inglés, pero hablar con ellos, hacerles preguntas. Una de las ideas es nombrar las cosas de la casa, poner allí la etiqueta, el refrigerador, la puerta, la ventana, y siempre enseñarle esas palabras a los niños para que ellos adquieran más lenguaje. Thank you so much, Amanda and Deb. And with that, I'll pass it over to Zoe to talk a little bit about related services. Thank you. Hi, as a speech therapist, I'm one of many related services that we provide in our district. So speech therapy is one related service, occupational therapy, physical therapy. We have vision support, orientation and mobility, and hearing support services.
Ella es la señora Zoe Hunter y es una de las patólogas terapistas de habla. Ella le está hablando acerca de los servicios relacionados, aparte de la educación de sus niños, qué otros servicios ellos van, los que califican para esos servicios van a obtener. Y uno de esos servicios puede ser la terapia del habla. Es el apoyo del habla y el lenguaje. También puede ser terapia ocupacional, que es la motricidad fina, escritura, apoyo sensorial, la fisioterapia, apoyo de motricidad gruesa, también apoyo visual, orientación y movilidad y también servicios de audición. As related service professionals, we mostly work directly with students and most often pull out in individual or small group sessions to do intensive teaching for specific goals. But we also, depending on the student and their need, also can provide services within the classroom setting. We also provide indirect or consultative services. We work very closely with classroom teachers so that the work that we're doing can be integrated and in the classroom and then sort of continued and practiced throughout the rest of the school day. Los tipos de servicios son los siguientes. Son servicios directos. Los estudiantes son, ellos trabajan, las terapistas, trabajan directamente y regular con los niños en sesiones de grupos pequeños. Eso es el trabajo directo. También servicios extraíbles. Los estudiantes reciben servicios relacionados durante el tiempo de la clase, pero fuera del entorno del salón de clase. También son servicios de inserción. Esto significa que los estudiantes reciben servicios relacionados durante el tiempo de clase, si es necesario, y dentro del entorno del salón de clase. También tenemos los servicios indirectos, que son los consultivos. Esto significa de que las terapistas van a estar en comunicación con los maestros y trabajan como equipo para asegurarse de que las cosas que las terapistas le están enseñando a su hijo, ellos puedan usar esas habilidades en la clase con la maestra. We have a number of related service resources for you. There are links for developmental milestones for preschool and kindergarten age. So you can look up what to expect. What would a typical child do at the age of 4 or 5 before they're starting school and when they're starting school? And then there are additional resources for outside free services at Salis University. They have a Speech and Language Institute. They have an Occupational Therapy Institute, an Ear Institute for hearing impaired children, and an Eye Institute for vision impaired. So those are just additional resources that are available to you if you have a child with any of those special needs. Y también queremos compartirles recursos de los servicios relacionados. Tenemos una lista de enlaces que están aquí listados. Una de eso es el hito del desarrollo para los niños de 4 años. Esto es un buen recurso porque pueden ir a ese enlace para informarse acerca de dónde está su hijo, lo que se espera de esa edad en cuestiones de comportamiento, académicos, dónde está mi hijo en esta habilidad para que comparen y trabajen con sus niños. También tenemos recursos del Instituto del Habla de la Universidad Salis. Ahí tienen recursos para los niños que necesitan terapias de habla. También el Instituto de Terapia Ocupacional, Instituto del Oído, Instituto de la Vista, para los niños que necesiten esos servicios. Todos esos enlaces son buenos recursos para ustedes. Thank you so much, Zoe. And with that, I'll pass it over to Eric, who's going to give a brief overview of the kindergarten curriculum. All right, thank you. So we're going to start off with ELA, which is our English Language Arts curriculum.
I broke it down into 4 parts. So that's phonemic awareness, phonics and word study, writing, and speaking and listening. And within each of those parts, you're going to notice what the students are going to be doing in kindergarten. So starting off with phonemic awareness, looking at letter recognition, the letter sounds, rhyming, phonemic or phonics word study. So we're going to learn those high frequency words, the CVC, which is the consonant and vowel consonant words, syllables, and things like book handling, holding the book the correct way, making sure you know the direction of print, and being able to connect pictures to text. A lot of vocabulary development and fluency, having the students retell stories, answering and asking questions. For writing, as it develops throughout the year, they're going to make connections between what a picture is and the actual writing process. They're going to work on forming letters, working on writing their names, and practicing those CVC words again and being able to write them. By the end of the year, a lot of the students are writing sentences. Even middle of the year, they're writing sentences with a lot of the words they picked up throughout the year. And then speaking and listening, talking about peer conversations, using the vocabulary they're learning through all their classes, and being able to communicate their wants and needs and ideas clearly. Y esta es la revisión del plan de estudios de los niños, lo que van a aprender en el salón de kinder. La primera parte que se les va a compartir es acerca de las artes del lenguaje de inglés. Prácticamente esto es la lectura y la escritura que sus niños van a empezar a aprender. Son 4 componentes. La primera es la conciencia fonética. Número 2, la fonética de estudio de palabras. La 3, que es la escritura. Y la 4, que es hablar y escuchar. Con la primera, la conciencia fonética, esto significa el reconocimiento de las letras, sonidos, las rimas, etc. Y después la fonética y estudio de palabra, esto consiste en aprender las palabras de altas frecuencias, las palabras que se llaman las CBC, que es palabras que contienen la consonante, vocal y consonante, también las sílabas. Habilidades de manejo del libro, de cómo aguantar el libro, cuál es la portada y cómo manejar el libro para que ellos empiecen a tener esas habilidades de lectura. También las palabras de vocabulario y fluidez, recontar historias, cuentos, responder y hacer preguntas. En la escritura es las conexiones entre las imágenes y las escrituras y las letras. También formar las letras, escribir su nombre, escribir palabras que son de consonante, vocal, consonante. Y finalmente las oraciones, cómo hacer una oración. Y por último, la habilidad de hablar y escuchar, que es tener conversaciones con sus compañeros, usar vocabulario y comunicar sus ideas con claridad. All right, so moving on to math, there are a couple things the students are going to learn from the very beginning of the year and working their way up. So first of all, knowing the names of numbers, being able to write numbers, and be able to recite the count sequence. So basically saying 0, 1, 2, 3, counting their way up and beyond 10. Many students right now are in the teens and beyond. Another skill in math they work on is classifying objects and being able to count the number of objects so they can see a group of shapes and being able to count each individual shape, knowing that the last number they say is the total number of objects. They will also be able to compare different numbers and quantities, putting together and taking apart numbers. So those students will be able to add and eventually subtract numbers within 10. So, 3 plus 5 or 9 minus 2, something like that. They can also work on describing and comparing the length of objects, how much space they take up, the weight, the capacity, how much liquid you can put into a shape for those objects. And beyond that, working on like flat shapes, 2-dimensional shapes, and 3-dimensional shapes, like objects you can hold. La siguiente materia que le vamos a explicar que los niños van a aprender cuando comiencen las clases es las matemáticas. Necesitamos que los niños comiencen con aprendiendo saber los nombres de los números. Se les va a enseñar no solamente los nombres de los números, pero escribir los números, identificar los números y recitar la secuencia de su conteo, desde el 0 hasta el 10 y hasta más allá. También la clasificación de objetos.
y contar el número de objetos en cada categoría. También se les va a enseñar comparar números y las cantidades. También juntar y separar números con el objetivo de enseñarles cómo sumar y cómo restar hasta el número 10. La número 5 es describir y comparar la longitud, el área, el peso y la capacidad de un objeto. Y por último, también aprender sobre las bidimensionalidades y tridimensionalidades de la matemática. All right, and for science, they're going to be talking about a whole bunch of different things. And this could happen throughout the day or not necessarily in science class. They'll learn about and discuss their 5 senses. They'll talk about the different tools for science, such as a magnifying glass, a balance, a scale, thermometer, just different scientific skills, such as being able to observe, compare things, sort, and measure. And then they're going to break into the 3 different categories of the sciences. So the life science, earth science, and physical science. Let's see, my connection's unstable. Can you still see me? You're good? Okay. For life sciences, they're going to talk about living things such as plants and animals, what they need to do to live and survive, and the resources that they would need. For earth sciences, they'll talk about things like the sun, the types of weather, again, that these things happen in morning meetings throughout the year, weather patterns, predicting the weather. And the last is the physical science aspect, how things move, difference between a hard and a soft push, weak and strong pulls, starting and stopping and changing direction and speed. Y la siguiente materia es la materia de ciencia. Van a aprender los 5 sentidos, que son auditivo, olfato, gusto, la vista y el tacto. También herramientas científicas, van a utilizar la lupa, la balanza, la escala, termómetros y la regla. También van a aprender habilidades como observar, comparar, ordenar y medir. También las ciencias de la vida, como los seres vivos, las plantas, los animales. Van a estudiar los que ellos necesitan para sobrevivir, dónde viven y los recursos que necesitan y usan los seres vivos, como las plantas y los animales. También acerca de la ciencia de la tierra, que es sobre el sol, los tipos de clima, los patrones climáticos y la predicción del clima. Y por último, la ciencia física, que esto consiste de cómo se mueven las cosas. El empujón duro, suave, un tirón, los movimientos débiles, fuertes, el arranque, la parada, cambio de dirección y velocidad. Thank you so much, Eric. And with that, we'll move over to Anamika, who's going to talk a little bit about some outside resources. Thank you. Good evening, everybody. As you enter the elementary schools, each of our buildings will have a school counselor. They'll be there to help you with this transition, as well as referrals for outside resources. Each of these different resources will be based obviously on your family and your child's needs, and your counselor is there to help support you with any of these resources. También vamos a compartir, la señora Ana le está comentando acerca de los recursos externos. Hay muchas agencias externas que están disponibles en nuestra comunidad según las necesidades de su familia y de su hijo o su hija. Esto va a ser el consejero escolar, va a ser el punto de contacto para ustedes para determinar esos recursos, si necesitan algo. En nuestra comunidad como recurso, ella sería un buen punto de contar. So I'm going to just talk briefly about 3 of the resources that are available in the Norristown community. The first one is Central Behavioral Health. They are a community behavioral health center located in Norristown. They offer a variety of different health services for children, adolescents, as well as adults. Some of the services that are included there include case management, intensive behavioral health services, which would include wraparound services, and then family-based services, which would be specific to your family's needs. And then I have their website and phone number there for your reference.
Entonces les vamos a compartir 3 tipos de recursos. Uno de los recursos es central. Este recurso es un centro comunitario de salud conductal sin fines de lucro en el condado de Montgomery. Tiene programas que cubren un espectro completo de servicios de salud conductal para niños, adolescentes y adultos. Estos servicios incluyen administración de casos, servicios intensos de salud conductal y servicios basados en la necesidad de la familia. Ahí le estamos incluyendo el enlace para The next organization is the Family Support Center, which is located on the Norristown Area School District's campus at the Roosevelt High School. They are there to help with registration questions. They do have bilingual support as well, any family support, home and school support, and then any services with attendance as well as truancy. And like I said, they're at the Roosevelt High School. They are open Monday through Friday from 8 to 4 and do accept walk-ins as well. El otro recurso es el Centro de Apoyo Familiar del Distrito Escolar de Norristown. Este recurso está localizado en la escuela que se llama Roosevelt. Ellos ofrecen servicios de apoyo familiar y estos incluyen servicios de la inscripción para los niños que van a comenzar a ir a la escuela, apoyo familiar bilingüe, servicios para el hogar y la escuela, asistencia del ausentismo, y esto como nuevamente está localizado en Roosevelt. Cualquier cosa que ustedes se les ofrezcan pueden ir sin cita. Estamos abiertos de 8 de la mañana a las 4 de la tarde. And the last one that I was going to speak about was Aclamo. They are an organization that provides educational programs, social services, access to health and wellness programs to Latinos and other community members. They do offer many supports, including government agencies like vital records, help with district court, child support, referrals for immigration attorneys, housing issues. They really do a lot to help the community, and their website is located there as well. Y el otro recurso es el que se llama Aclamo. Esta organización brinda programas educativos, también servicios sociales y acceso a programas de salud, bienestar. Y estos programas se les ofrecen a los padres latinos, familias latinas y otros miembros de la comunidad. También ofrecen servicios de apoyo con muchas agencias gubernamentales como registros vitales, tribunales del distrito, manutención de niños, referencias a abogados de inmigración, problemas de vivienda y etcétera. Este es un buen recurso para nuestras familias que tengan alguna de estas necesidades. Allí les dejamos el enlace para que puedan buscar más información en línea. So these are just a few resources that are available in the community, and you can talk to your school counselor when you do start with us for more specific resources that are specific to your family or to your child. Y estos son 3 recursos que queríamos compartir con ustedes, pero una vez que sus niños comiencen a ir a la escuela, pueden hablar con la consejera de la escuela de su niño en caso de que ustedes necesiten algún servicio en específico y ella los puede orientar. Thank you so much, Anamika. And lastly, we're just going to One of the most common questions we get is, how can I get my child ready for kindergarten? And oftentimes families don't realize you are already doing a lot of the things at home that we need to get ready. So one of the most important things is to just read books with your child if you have some, or visit the library. If your family, speaks one language or 2 languages, you read in both languages. That's very helpful. Practice recognizing or tracing your first name. So maybe you could put, if you have like a lunchbox already, you start buying supplies, putting their names on items and asking them to find it.
You can have fun with counting when you're playing, like counting their toys. Practice taking turns with family members or friends if you're playing games or just waiting for things, because that's a big important skill for kindergartners. You can work on following directions. The big thing here is directions that you like to follow and directions that maybe you don't like to follow, because we won't always like every direction that is given to us by our teacher when we come to school. And then also just modeling and encouraging your child to use his or her words when they have those big feelings, like when they get upset or when they have something that they want or they need, so that they're practicing that for when they're at school. Y una de las preguntas comunes es, ¿qué puedo hacer yo como padre para alistar a mi hijo para el kinder, especialmente durante este verano? Y le damos una lista de sugerencias que pueden hacer. Una de ellas es leer libros con sus hijos, bien sea en inglés o en español o en los dos idiomas si es posible. También practicar, reconocer, rastrear el nombre, estar practicando con su nombre, escribirlo si se puede, y que ellos vayan familiarizándose con su nombre. También diviértanse contando mientras juegan, por lo menos contar bloques, autos, cositas que pueda tener acceso a su niño que las empieza a contar. También practicar tomar turnos con familiares o amigos, trabajar y seguir instrucciones para las tareas. Y también practicar no solamente seguir las instrucciones que a los niños les gustan seguir, pero también instrucciones que no son sus favoritas, porque en la escuela van a tener que seguir instrucciones que les gustan y las que no les gustan. Y por último, modelar y animar a su hijo a usar sus palabras para que ellos se expresen más sus deseos, sus necesidades y practiquen hablar y comunicarse con sus maestros. Okay, so I am going to open up the floor. I know we're at 6:59, but I do want to open up the floor. Aaron, I can't hear you, sorry. Can anyone hear me? Oh, now I can. I couldn't a second ago though. Okay. I'm sorry. I was not, you went mute for some reason. Oh, I was letting everybody know that if they had any questions, they could raise their hand. Okay, sí, ya muchísimas gracias por estar aquí hoy, pero si hay alguien que tiene una pregunta, que pueden utilizar la opción de alzar la mano. Oh, here we go. Leo, I see my options are promote to panelist, chat, lower hand, or remove. I don't know if you're in here. All right, that's fine. I will. So Lindsay would like to speak. Yeah. You're now allowed to speak. Go ahead and ask your question. Hi, I was wondering, the reevaluation process, is that required? I don't anticipate my son to have any special needs. Would it be valuable to still do the process? So is your child currently in the early intervention process at the Montgomery County Intermediate Unit? No. Okay, so then no, so the reevaluation process is for students or children who are already identified and that have been identified. Going to allow them to transition in, and if they see anything that they think that they should, I guess, bring up to you, whether it's behavior or academic, then they would reach out to you with that, and you could potentially go through our MTSS process and then potentially a reevaluation. So no, your child will not need to be reevaluated or evaluated, if that makes sense. Yes, thank you. Okay, great, thanks.
Ok, la pregunta fue que si su hija o su hijo necesitaba ser evaluado aunque no tenga necesidades especiales. La señora Gratnowski comentó de que la reevaluación es solamente para los niños que ya están recibiendo la intervención temprana. Sin embargo, si hay un niño que no tiene esos servicios, pero después más adelante se nota de que puedan necesitar esos servicios, se puede comenzar el proceso. Pero la reevaluación es solamente para los niños que ya vienen de la intervención temprana. Okay, next up we have is it Mayra? M-A-Y-R-A? You're allowed to speak. Sí, buenas tardes. Ajá. Ok, dígame. Sí, buenas tardes. Mire, mi nombre es Mayra Sandoval. Estoy hablando a nombre de mi hija que es Giselle Reséndiz. Yo hice su inscripción para kindergarten. No sé si ustedes me puedan ayudar porque ella está diagnosticada con autismo. Yo quiero que ustedes me ayuden porque por el área donde yo vivo, a ella le toca en el Power Fly Elementary School. Yo hice la solicitud para que, bueno, yo le hablé a usted, a la señora María Salazar, para que por favor me pasaran, si me podían ayudar, para que a mi hija la pasaran a la escuela Muslim Learning Center. Usted me dijo que le iba a comentar al caso a la persona de casos especiales. Me dijo que a mi hija ya no le tocaba en la Power Fly, que por su autismo le tocaba en la escuela Whitehall Elementary School, por su autismo. Pero yo creo que es mejor para mi hija ir a una escuela regular. No sé cómo ustedes me pudieran ayudar para que mi hija vaya en la escuela musulmán, porque yo creo que es mejor para mi hija que vaya a una escuela regular. Por favor, no sé si me podrían ayudar con esto. Okay, so parent's name is Mayra Sandoval, and she has an autistic child. Erin, she was the parent that I already communicated with you. Mom is already, again, talking about the situation that she is assigned to Paul Fly, her address, she wants Musselman, and I had already followed up with mom, but she has additional questions. She would like to go to Musselman, even though Whitehall is the appropriate placement. So she wants more help because she thinks that Musselman Learning Center, it will be the best school for her. She wants a regular school. Okay, so I think the best step moving forward is to schedule a meeting. So Maria, can you let mom know that maybe you and I can schedule a meeting and kind of talk through her questions and concerns? Sí, entonces ella dice que lo mejor, el siguiente paso es tener una reunión individual con usted, aparte, para hablar acerca de lo que va a pasar después, ¿ok? Sí, la verdad que sí me gustaría tener una reunión con ustedes porque la verdad sí me gustaría hablar, aparte de que estas escuelas, la Power Fly y la Whitehall Elementary School quedan lejos de mi casa, esta escuela musulmán me queda más cerca de mi casa. Yo pienso que sería mejor ir a una escuela cerca por cualquier cosa que yo tenga que ir a recoger a mi hija o cualquier emergencia. Aparte de eso, no nada más es eso, sino que yo pienso que es mejor para mi hija ir a una escuela regular. Sí me gustaría, por favor, tener una reunión con ustedes para que me ayuden o que me digan cómo le pudiera hacer vuelvo a repetir, para que mi hija vaya a una escuela regular. Gracias. Okay, yeah, thank you so much. It will be best for us to meet because she will like more. She has some more questions and she is looking into what's the best for her child. So if we can get back to her with a date and time, that would be great. Absolutely. And please thank mom for her question. And then we'll reach out with some dates and times to kind of talk through programming for her child. Y muchísimas gracias por su pregunta y nosotros le vamos a regresar la llamada para programar esa cita con usted, ¿ok? Ok, entonces yo espero su llamada de ustedes. Muchísimas gracias por su atención. I will be waiting for the phone call, for the follow-up phone call. Thank you so much. Okay.
Next up to speak, I have Allison. Hi, I was just curious. I know for early intervention, if you needed physical therapy, you had to get a prescription from the doctor. I was wondering if that would be needed when they start kindergarten as well. That is a great question. And yes, we will need that before physical therapy services can be started. Okay, Similar thank you. You're very welcome. La pregunta de la señora Allison fue la siguiente, que para la educación temprana de su hijo, ella tuvo que obtener una orden médica para que su hijo o su hija comenzaran las terapias de habla. Que si para comenzar la escuela se necesita una orden médica también, la señora usted dice que sí, se va a necesitar una orden médica con el diagnóstico de que necesitan terapias de habla. Lee, are you working on the next hand? Yes, next hand I have is Glorabel. Apologies if I said that wrong. La otra mano es la señora Gloribel. Sí, soy yo. Okay. Mi pregunta es la siguiente. Mi hijo está diagnosticado con autismo y le toca la Whitehall School. Y mi hija es una niña típica, solamente ella está recibiendo por medio del MCIU terapia del habla y a ella le tocaría la musulmán. Yo quería saber si habría alguna manera de que yo entiendo que a mi hijo le toca la Whitehall porque es por su autismo, pero ¿habría alguna manera de que mi hija también pudiera asistir a la misma escuela? Porque van al mismo grado. Van a kinder los dos. Okay, gracias. So the question from Ms. Maribel is the following. She has a child with who's going to be receiving autistic support. He is assigned to go to Whitehall. However, he does have a sister who will also be going to kindergarten this year. And she's a typical child receiving speech and language services. However, she is assigned to Musselman. She understands that the Whitehall is the best for her son. However, is there a way they can be together? That's also a great question. So what mom would have to do is she would have to write a letter for exception to the principal at Whitehall, Dr. Kirksey. And she would be the one to grant that exception. Esa es una excelente pregunta. Y entonces el proceso es el siguiente. Para que usted tenga a los dos niños en la misma escuela, se tiene que escribir lo que se llama una carta de excepción, que es una carta explicándole al director de la Whitehall y ella es la que va a determinar si aceptar que los dos estén juntos. Entonces, ¿yo puedo hacer la carta y llevarla directamente a la escuela o cuál es el proceso? So when I write the letter, do I take it directly to Whitehall? What is the process? Yes, she can draft an email or a letter and send it directly to Whitehall to address to the principal. Y dice que la carta tiene que ser para la directora y tiene que llevarla a la directora. Puede también ser en forma de un correo electrónico. Bueno, pues sí. Si habría manera de que me diera esa información del correo electrónico, es más fácil para mí. Okay. Mom will like the contact information, but I'm able to provide that for her. Yo le voy a, ¿cómo se llama tu niño? Daniel Rosas. Okay, I can follow up. With mom with contact for Dr. Kirksey. La señora Gratnowski le va a dar seguimiento. Muchas gracias. I can help as well. Okay, so next on the list we have Kim. I have a couple questions. One is, who is assigned a Musselman? Is it the zone you're in? And the other question is,
My son was assessed for speech through the IU but didn't qualify. And so I'd like to get him reevaluated when he starts kindergarten. So how soon can that happen? Yeah, absolutely. In terms of who's assigned to Musselman, it is based off of boundaries. So yes, it's based off of where you live. And Aaron, if we think that he would require. I'm sorry, Aaron, you dropped out. Yeah, sorry, Aaron, I couldn't hear. What was the last thing you heard? Like, for me, nothing. Okay. So Musselman, homeschool is based off of your boundaries. So where you live, first part of your question, and can you hear me? Yes, I can. Okay. And then the second part of your question, as far as speech and language services, what we would do is once your child is registered and begins kindergarten in the fall, we could start with a screening to determine if we would move forward with an evaluation. Does that make sense? Or can you still hear me? Okay. Great, thank you. Yep, absolutely. Ok, la pregunta de la señora Kim fue la siguiente, de que cómo se determinaba quiénes son los niños que van a asistir a la escuela de Musselman. La señora Granowski clarifica de que el distrito está asignando las escuelas por las barreras o los territorios, y eso es de acuerdo a donde viven, es que le toca y se les asigna las escuelas. La otra parte de su pregunta era de que su niño no calificó para servicios de educación especial, pero que ella está interesada en reevaluarlo. Y entonces la señora Granowski le estaba explicando de que ya una vez que comienzan las clases, ella puede pedir que lo reevalúen y eso se inicia el proceso. Okay, I don't see any other hands. So I just want to thank everybody for coming tonight. We appreciate you taking the time. Please know that if you do have other questions that you didn't ask tonight, or if you need further clarification on something but just didn't feel comfortable raising your hand, you can reach out to any of us and we can support you in making sure that the transition process for your child to kindergarten is a smooth one. Entonces ya no vemos ninguna otras manitos con preguntas y queremos tomar la oportunidad nuevamente para darle las gracias de asistir a esta reunión de información. Si tienen alguna pregunta, alguna preocupación, que no duden en ponerse en contacto con algunas de nosotros y en lo que nosotros estén en nuestro alcance, vamos a apoyarles en la educación de sus niños. And thank you and have a wonderful rest of your evening. Gracias y que pasen una buena noche.